Hola, amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy tengo una noticia increíble sobre dos de las estrellas más destacadas de la televisión turca, Akın Aksu y Ebru Şahin. Este es un tema que ha estado dando de qué hablar durante un buen tiempo, y hoy te traigo todos los detalles. ¿Te has preguntado alguna vez qué ocurre tras bambalinas con estos grandes actores? Pues quédate con nosotros porque hoy vamos a hablar de eso. Pero antes de entrar de lleno en el tema, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir este video con tus amigos y seres queridos. Nos ayudarías mucho y te lo agradeceremos de corazón. Además, si realmente quieres apoyar más a nuestro canal, puedes hacer clic en el botón de unirte. Recuerda que tus comentarios son muy importantes para nosotros, así que no dudes en dejarnos tu opinión sobre este asunto tan interesante. Ahora sí, pasemos a lo que nos trae hoy. Como sabes, Akın Aksu y Ebru Şahin han sido dos de los actores más populares de la pantalla turca. Su química en la exitosa serie Erkay los convirtió en un fenómeno, pero lo que muchos no sabían es que su relación ha sido más compleja de lo que parece. Los rumores sobre su relación personal han circulado durante mucho tiempo, con algunas tensiones reportadas entre ellos mientras filmaban la serie. Sin embargo, nunca habíamos escuchado una confesión tan honesta de Akın sobre su relación con Ebru, y eso es lo que nos trae esta noticia. Recientemente, en un evento sobre crecimiento personal y aprendizaje de los errores, Akın Aksu rompió su silencio y se abrió sobre lo que considera errores cometidos en su relación con Ebru Şahin. Durante su intervención, Akın admitió haber hecho cosas que lamenta y se mostró muy reflexivo al respecto. Lo que empezó como una charla sobre desafíos profesionales, de repente, se transformó en algo mucho más personal y profundo. Akın explicó que, cuando trabajas con alguien tan talentoso como Ebru, a veces no valoras lo que tienes frente a ti. Las tensiones de los rodajes, las largas horas de trabajo y la presión del set pueden hacer que cometas errores, que digas cosas que no deberías o que te dejes llevar por tu ego. Estos errores, según él, afectan a la otra persona de una manera que no entiendes hasta que es demasiado tarde. Aunque no dio detalles específicos sobre los incidentes que ocurrieron entre ellos, lo que dejó claro es que esas tensiones y malentendidos fueron en parte causados por sus diferentes enfoques hacia el trabajo. Akın mencionó que Ebru siempre tuvo una visión clara de lo que quería lograr en su carrera, algo que él admiraba profundamente. Sin embargo, también confesó que se sintió desafiado por esa disciplina y dedicación. Y en lugar de manejar esos sentimientos de manera madura, a veces reaccionaba impulsivamente, lo que complicó aún más las cosas. Ebru siempre fue alguien con una visión muy clara de lo que quería lograr. Su dedicación y disciplina eran innegables. En muchos sentidos, la admiraba, pero también me sentía desafiado por ello. En lugar de abordar esos sentimientos de manera madura, a veces reaccioné de forma impulsiva. Ahora, mirando hacia atrás, entiendo que mi orgullo y mi incapacidad para comunicarme de manera efectiva fueron factores claves en los momentos difíciles, comentó Akın. Pero, ¿cómo es que la fama y la presión de los medios influyen en estas situaciones? Akın también habló sobre el efecto negativo de las expectativas externas. Cuando trabajas en una serie tan grande como Erkay, no solo tienes que lidiar con la dinámica interna del set, sino también con las expectativas del público. Los fanáticos crean historias, los medios amplifican rumores, y en muchos casos, los actores se sienten atrapados entre lo que realmente está pasando y lo que todos creen que está ocurriendo. Este constante escrutinio de la vida privada de los actores, según Akın, contribuyó a la dificultad de manejar su relación con Ebru. En un momento especialmente emotivo de su intervención, Akın hizo una reflexión muy profunda que pareció dirigida directamente a Ebru, aunque ella no estaba presente en el evento. Si pudiera retroceder en el tiempo, haría muchas cosas de manera diferente. Aprendí muchísimo trabajando contigo, más de lo que probablemente me di cuenta en su momento. Si alguna vez lees esto o escuchas estas palabras, quiero que sepas que lamento cualquier cosa que haya dicho o hecho que te haya causado dolor. Al final del día,
más allá de los personajes y la fama, somos humanos, y tú mereces todo el respeto y admiración del mundo, expresó. Estas palabras de Aang no solo sorprendieron al público, sino que también reavivaron las especulaciones sobre la relación entre los dos actores. Los fanáticos de Erkai comenzaron a preguntarse si esta confesión podría ser un indicio de que las aguas podrían haberse calmado entre Aang y Ebru. ¿Podría esto llevar a una reconciliación personal o profesional entre ellos? Hasta el momento, Ebru Sain no ha emitido ningún comentario público sobre las declaraciones de Aang, lo que deja mucho a la especulación. Sin embargo, personas cercanas a la actriz han señalado que Ebru siempre ha mantenido una postura profesional y respetuosa hacia Aang, incluso durante los momentos más difíciles del rodaje. Las redes sociales, como era de esperar, se encendieron con esta revelación. Los fans de Erkai no han dejado de discutir sobre lo que significan las palabras de Aang, y muchos han expresado su apoyo por su sinceridad y valentía al admitir sus errores. Mientras tanto, otros han elogiado a Ebru por su fortaleza, por mantener su dignidad y por seguir adelante a pesar de las dificultades. Este tipo de confesiones no solo abre un espacio para reflexionar sobre la relación entre Aang y Ebru, sino también sobre la naturaleza de las relaciones humanas en el mundo del espectáculo. La presión, los egos, la fama y las expectativas pueden poner a prueba cualquier vínculo, y lo que Aang hizo al reconocer sus errores es algo que rara vez vemos en el mundo de la celebridad. Su disposición a aprender de los errores y a crecer es un recordatorio de que, aunque sean estrellas brillantes, también son humanos. La pregunta ahora es si este acto de humildad tendrá algún impacto en la relación actual entre Aang y Ebru o si, por el contrario, abrirá la puerta a una posible colaboración en el futuro. Si bien es incierto, lo que sí sabemos es que las palabras de Aang han dejado una huella importante en sus seguidores y han renovado el interés en la relación entre estos dos grandes actores. Queridos seguidores, ¿qué opinan ustedes sobre esta confesión de Aang Naksu? ¿Creen que podría haber una reconciliación entre él y Ebru Sain, o piensan que es solo un gesto de honestidad sin mayor implicación? Nos encantaría saber sus opiniones en los comentarios, así que no olviden escribirlos. Y gracias de antemano por su participación. Y con esto llegamos al final de nuestro video de hoy. No olviden suscribirse a nuestro canal para estar al tanto de todas las últimas noticias del mundo del espectáculo. Dale me gusta si te ha gustado este video, comparte con tus amigos y activa las notificaciones para ser el primero en ver nuestros próximos videos. Mantente saludable y hasta la próxima.